Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, y en este video vamos a hablar de una gran alternativa de negocios para emprendedores agropecuarios, como es la ganadería o la cría y producción del cerdo criollo casco de mula. Ya hemos dedicado un par de videos hace meses sobre este porcino criollo adaptado por siglos a las condiciones de los llanos orientales, pero en esta ocasión queremos que incursionen un poco más acerca de las propiedades y características de la carne del cerdo criollo casco de mula. Es muy importante conocer de este tema y sobre todo las grandes ventajas que tiene esta materia prima para transformarse en productos cárnicos de alta calidad. Por ello, en este video queremos mostrarles el trabajo de fomento que están realizando entidades gubernamentales en alianza estratégica como esta entre el SENA y Agrosavia para difundir esta ganadería criolla porcina en las zonas de frontera agropecuaria. Veamos a ver qué nos cuentan los criadores, los investigadores y los expertos en la preparación o transformación de la carne de cerdo criollo casco de mula en este evento. Y atentos amigos, para los próximos videos iniciaremos a inducirlos en la preparación de estos productos como son el chorizo, el cábano, la longaniza, el salchichón y la carne para hamburguesas. Todas estas delicias preparadas paso a paso con la carne del cerdo criollo casco de mula aquí en este canal de los Llanos, en Travesía Agropecuaria. Entonces empecemos en este video diciendo que es tan atractivo este negocio de la cría y producción del cerdo criollo casco de mula que según sus criadores e investigadores en solo 6 meses ya se puede tener un cerdo que alcanza los 75 u 80 kilos de peso. Veamos entonces qué otras ventajas tiene este agronegocio. ¿Y en qué vamos en este momento? Porque bien, ya se han determinado factores positivos de producción, de productividad, pero hay que seguir con otros procesos. Agroindustria, para poner un ejemplo. Bueno, nosotros como Agrosavia llevamos el proceso hasta caracterización, conservación, promoción, uso de la raza casco de mula. Necesitamos aliados y en este momento, aquí como vemos en este loguito, Agrosavia se unió con el SENA para hacer el proceso de industrialización. En el trabajo que hemos desarrollado y la difusión que se ha hecho a través de los diferentes medios audiovisuales, el voz a voz, ya tenemos varios productores que están convencidos de las bondades de la raza, de una raza adaptada, de una raza con resistencia, una raza rústica y con una calidad de carne distinta. No, siempre digo, no buscamos competir ni vamos a acabar con las razas comerciales, sino que queremos ofrecer una raza que sea distinta al comercio. Y el SENA se unió con Agrosavia para hacer este taller de industrialización. Entonces ya llevamos conservación, fomento, industrialización. ¿Qué es lo que buscamos? Que en esta camiseta que está aquí, no importa que llevan bendiciones, haya muchos más logos de instituciones que se unan para lograr encontrar el producto con denominación de origen de la raza porcina casco de mula. ¿Cómo le está yendo con esa raza, con esa producción? Muy bien, gracias a Dios, pues hemos iniciado un trabajo desde hace aproximadamente año y medio. Iniciamos con 7 hembras casco de mula y en la actualidad ya contamos con aproximadamente 60 animales. Las primeras hembras, ¿cómo se dice? El pie de cría lo tuvo en Agrosavia. El pie de cría fue adquirido en Agrosavia con un núcleo muy bueno, unos animales que fueron escogidos muy bien, teniendo en cuenta todas sus características genéticas. Creo yo, si usted me corrige, de que una de las ventajas del cerdo casco de mula tiene que ver con la alimentación. Lo que he aprendido con los médicos veterinarios, con los productores, es que entre el 75 y el 80% de los costos de producción en bovinos, en porcinos, en piscicultura, se van en la alimentación. Y con el cerdo casco de mula, pues sí, hay que darles concentrado, pero se alimentan de muchísimas cosas que se dan a campo traviesa. Así es, sí señor, esta es una particularidad que tiene la raza y es como que hay algo que debemos resaltar
y es la bondad para poderlos entregar a los pequeños y medianos productores y que esto se vuelva como un ingreso económico adicional para las familias. En la experiencia nosotros en la actualidad alimentamos los animales con auyama. Una parte de la finca, bueno, un pedazo muy pequeño de la finca realmente lo dedicamos para la producción de auyama, que sirve para la alimentación de los cerdos, pero adicionalmente les damos también el suero, que es un derivado de lácteo, de la leche, pues donde se hace la cuajada y queda el suero, entonces eso también se le da a los animales, obteniendo unos resultados muy buenos. Adicionalmente también les estamos dando una porción pequeña de concentrado para las cerdas que están en producción, que están lactando, y las cerdas que están gestando. Consigue uno el pie de cría. Su merced lo consiguió en una muy buena entidad, en Agrosavia. ¿Cuánto se demora uno en tener ya el producto para comercializar? Bueno, hay dos formas de comercializar el producto. Uno es vendiendo lechones y el otro es llevando cerdos a engorde. Entonces, bueno, lo primero es también contarles que la gestación de una cerda dura 3 meses, 3 semanas y 3 días, que eso es un dato interesante. Después de eso, a los 45 días más o menos estamos destetando lechones, y si yo quiero ya empezar a vender esos lechones en esa época, ya lo puedo hacer. Pero adicionalmente, si los quiero llevar a ceba, entonces lo recomendable es que iniciemos una alimentación como les estaba contando anteriormente, y estamos hablando de que aproximadamente entre los 5 y 6 meses podemos llevar animales a los 75, 80 kilos, que es como un peso ideal para el mercado. Hay que reconocer que debe tener muchísimas, y de hecho sabemos que tiene muchas ventajas, muchas virtudes el cerdo casco de mula. Empecemos por esas buenas ventajas que le puede ofrecer tanto al productor como a nosotros los humildes consumidores. Gracias, mira, con respecto al cerdo casco de mula, digamos que tiene unas características organolépticas bien interesantes frente al tema de sabor, el tema de jugosidad propia por su naturaleza posiblemente adquirida desde su sistema de producción, grado de cebamiento y demás. Eso le da una condición a esa carne muy especial, demasiado especial, que muy comparada con un porcino criado en otras condiciones más comerciales, posiblemente va a haber una diferencia organoléptica en cuanto a su sabor, jugosidad, muy seguramente con algunas diferenciaciones. Y efectivamente, una de las grandes bondades que tiene esa carne del cerdo casco de mula es ese sabor y esa jugosidad, que es muy rico, lo que le digo, gracias a ese sistema de producción, esa alimentación natural que él tiene. Esos porcentajes de grasa versus los porcentajes de carne tienen su manejo, tienen que ver con la época en que se utiliza el animal para sacrificarlo, inclusive con la misma alimentación. Como el sistema de alimentación de es un sistema de alimentación soportado en alimentos de corte naturales y demás, luego determinada la alimentación, su cebamiento, su crecimiento y su desarrollo, que estamos hablando en promedio de 70, 80 kilos, esperamos que ese cerdo no tenga más de ese 15% de grasa esperado, que vuelvo y le digo, en un cerdo de algunas razas comerciales puede estar en un 7, 5, 7, hasta 10%. Lo que les digo, la diferencia en esto es un 5%, que eso es manejable dependiendo del grado de cebamiento y el tipo de alimentación que se le dé al porcino. En la canal porcina del cerdo casco de mula, como lo mencioné, tiene unas grandes ventajas gastronómicas por su sabor característico. Yo a veces coloco en las charlas, es como comparar cuando usted se come un pollo de campo con un pollo de galpón. Y casi en ese nivel de diferencia podemos encontrar la carne del cerdo proveniente del cerdo casco de mula con el otro tipo de cerdo más comercial. Obviamente que son de muy buena calidad ambos. Lo que hago la diferencia es por ese realce de ese sabor característico por el modelo y tipo de alimentación que tiene. Y de los
de todos los productos que nosotros podemos elaborar. Entonces, ¿la idea cuál es? Obtener esa carne proveniente de esa canal para elaborar cada producto cárnico con esa característica de realce del sabor de la carne. Por eso muy seguramente no los saturamos de una identificación de sabores característicos del producto para darle una caracterización a ese producto que sea más con realce de la carne que se está utilizando. Tábanos, hamburguesa, chorizo, longaniza. Todos los productos que usted quiera desarrollar, los puede desarrollar. Inclusive con el proyecto Agrosavia estamos en la búsqueda de que si podemos llegar a un producto de denominación de origen, sería espectacular. ¿Cómo de denominación de origen? Pues partiendo de la carne que es propia de la región. Entonces una especie que se está recuperando, una raza que se está recuperando, y si obtenemos esa carne en su cantidad y calidad esperada, podemos nosotros pensar en un producto de alta calidad puesta en el mercado con denominación de origen. Gracias a ese combinado ideal, podría yo decir, entre carne y grasa, ahí tiene cuerpo esta carne que le permite a su merced pues hacer las diferentes preparaciones. Bueno, algo muy importante de esta proteína es que estamos trabajando con un grado de maduración mínimo de 72 horas, y en el ejercicio que desarrollamos el día de hoy encontramos una textura muy maravillosa de esta proteína. Entonces, la importancia también de tener en consideración de que podemos trabajar muy bien con esta proteína de cerdo casco de mula. Qué bueno que Juvenal Rodríguez nos insiste en un aspecto que habíamos descuidado en estas conversaciones, lo de la maduración de las carnes, que no solamente es para los porcinos, para la carne porcina, sino también para la carne bovina. Sí, claro. Mire que esta proteína nos da esas características muy importantes y nos dan unos colores tan intensos, maduros, o sea, apetitosos, muy ricos. Bien amigos, entonces les recuerdo que en el próximo video que publicaremos estaremos hablando de cómo se preparan varios de estos exquisitos productos que ven aquí. Hablaremos de los ingredientes y los procedimientos para su elaboración. Todo este proceso con un experto, el ingeniero de alimentos Jaime Castilla Castillo. No olviden dar like a este video, suscribirse y comentar. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos.